tardes. Para hablar de un tema tan serio como lo es el presupuesto público, primero debemos saber cómo se ha desarrollado el sistema financiero público de Venezuela en los últimos tiempos. Hoy, junto a mis compañeros Joana Figueroa, Eliander González, Iván Ortiz y Luisa González, mi persona Gloribel García, profundizaremos más sobre este tema en el transcurso de nuestra exposición. El sistema financiero público de Venezuela ha sido objeto de profundas transformaciones en las últimas décadas. La creciente intervención estatal en el sector financiero, caracterizada por la nacionalización de bancos y la imposición de controles cambiarios, ha moldeado un sistema con particularidades únicas. Ahora bien, ¿qué es el presupuesto público? Charles de Montesquieu lo define como la expresión más clara de la voluntad política de una nación. En otras palabras, es el instrumento fundamental a través del cual un Estado planifica, autoriza y controla la utilización de los recursos financieros durante un periodo determinado, generalmente un año. A través del presupuesto, el gobierno establece qué servicios públicos se prestarán, qué obras se construirán, cuánto se invertirá en educación, salud, seguridad y otros sectores estratégicos. Asimismo, define las fuentes de financiamiento, es decir, de dónde provendrán los recursos para llevar a cabo estas acciones. El presupuesto público es el corazón financiero de un Estado. Su importancia trasciende lo meramente económico, permeando en aspectos sociales, políticos y hasta culturales. En primer lugar, sirve como un plan de acción. Establece los objetivos a corto y largo plazo del gobierno. Además, es un instrumento de transparencia y rendición de cuentas. Esto contribuye a fortalecer la democracia y a prevenir la corrupción. También su importancia radica en su papel como distribuidor en la riqueza. A través de él, el Estado puede redistribuir los ingresos, invirtiendo en sectores como, ya lo mencioné antes, educación, salud y vivienda. Y por último, en el ámbito político, el presupuesto es un instrumento de negociación y consenso. Además, refleja las prioridades políticas del gobierno y puede ser utilizado como una herramienta para impulsar determinadas agendas. Los presupuestos públicos pueden variar según su periodo de tiempo, su flexibilidad y su naturaleza. Dentro del periodo de tiempo están los de corto y largo plazo. A corto plazo permiten una planificación y control más preciso de los recursos. Y a largo plazo, a diferencia del anterior, este presupuesto abarca un periodo superior a un año. Se utiliza para planificar grandes proyectos o programas que requieran una inversión a largo plazo. Según su flexibilidad, se clasifican en rígido y flexible. El rígido no permite modificaciones una vez aprobado. Es un modelo más tradicional y menos adaptable a las circunstancias cambiantes. Y el presupuesto flexible es un modelo más dinámico y adaptable a los cambios del entorno. Puede adaptarse a nuevas circunstancias o prioridades. Y según su naturaleza se clasifican en ingresos y gastos. Los presupuestos de ingresos detallan las fuentes de financiamiento del Estado, como directos e indirectos, tasas, derechos, participaciones federales, entre otros. Y los presupuestos de gastos especifican los gastos que se realizarán, clasificados por programas, proyectos o funciones. A continuación, mi compañera Luisa. Buenas tardes, mi nombre es Luisa González. Yo le voy a hablar sobre los principios del presupuesto público. Entre estos principios se encuentran los principios fundamentales, cuáles son la universalidad, que son todos los ingresos y los gastos. Está la unidad, que es el presupuesto que debe ser un documento único y completo. La anualidad, que es el presupuesto que se elabora y se aprueba en un periodo específico. La especialidad, que es cada parte del presupuestario que debe tener una finalidad específica y clara. La publicidad, que es el presupuesto que debe ser o debe tener un acceso permitido y público. La equidad, que es el presupuesto que debe asignar los recursos de manera justa.
Legalidad, que es el presupuesto que debe ajustar a las leyes y a las normas vigentes en un país. La unidad de caja, que son todos los ingresos del Estado. Y la estrategia ejecutiva, que son los gastos que deben realizar de acuerdo con los aprobados del presupuesto. Y el control, que es el presupuesto que debe ser un objetivo de un control continuo para verificar que esté ejecutado y de acuerdo con la planificación. Los objetivos principales del presupuesto, entre ellos se encuentran la planificación y la coordinación, a su vez establecer prioridades, coordinar acciones. De segundo, el control y la evaluación, que en ella se encuentra supervisar los gastos y evaluar resultados. Como tercera, la transparencia y dedicación de cuentas, en ella se encuentra la información pública y el control del ciudadano. Como cuarta, la equidad y el desarrollo, donde se encuentra la redistribución de la riqueza y el fomento del desarrollo. Y por última, establecida la estabilidad económica, que tiene el equilibrio físico y el control de la inflación. Ahora le vamos a hablar sobre las leyes que rigen el presupuesto público. Entre ellas se encuentran las leyes orgánicas de presupuesto, donde está la Ley Orgánica del Régimen Presupuestario, Ley Orgánica de Administración Financiera y Control. Como segunda tenemos las leyes de presupuesto anual, que en ellas se encuentra la Ley del Presupuesto. Como tercera tenemos otras leyes relevantes que se encuentran leyes de contabilidad pública, las leyes de contrataciones públicas, leyes de control fiscal. Y por último tenemos los elementos clave que regula el presupuesto público. Hola, mi nombre es Joana Figueroa y les estaré hablando acerca de los órganos que regulan el presupuesto público. Los órganos que regulan el presupuesto público varían según el país, pero generalmente incluyen a un nivel central, como lo son el Ministerio de Hacienda o Finanzas, el Parlamento o Congreso y la Contraloría General. Órganos que regulan el presupuesto público en Venezuela. La regulación del presupuesto público en Venezuela es responsabilidad de varios órganos del Estado, cada uno con sus funciones específicas, como lo son uno, la UNAPRE o Oficina Nacional de Presupuesto, que este es el rector del sistema presupuestario y tiene como tarea elaboración de proyectos o presupuestos anuales, la evaluación de la ejecución, entre otros. Está la Asamblea Nacional, está la Contraloría General de la República, y el Ministerio del Poder Popular para la Economía y Finanzas. Etapas para la conformación del presupuesto público. Planificación y programación. Este es el establecimiento de metas y prioridades del gobierno como el crecimiento económico, la reducción de pobreza, mejora de servicios y la protección del medio ambiente. Esto abarca el análisis del entorno económico, estimación de ingresos y determinación de gastos. Formulación del proyecto del presupuesto. Esta abarca la elaboración de propuestas, la consolidación del proyecto y el análisis y ajustes. Presentación y discusión. Esta abarca la presentación del Poder Ejecutivo, la presentación al Poder Legislativo, la discusión y modificaciones y votación. Sanción y promulgación. El jefe del Estado sanciona a la ley del presupuesto y la promulgación es la publicación en el boletín oficial entrando en vigor. Ejecución. Esto abarca la asignación de créditos, la realización de gastos y seguimiento y control. Evaluación. En esta abarca evaluación de la ejecución, identificación de desviaciones y recomendaciones para futuras mejoras. ¿Qué son las modificaciones presupuestarias? Las modificaciones presupuestarias son ajustes al presupuesto inicialmente aprobado de una entidad pública, ya sea nacional, regional o local. Estas se realizan por diversas razones, como variaciones en ingresos, nuevas necesidades o cambios en las prioridades gubernamentales, permitiendo así adaptar el presupuesto a realidades cambiantes. Importancia: cambios en el entorno económico, como son fluctuaciones en precios, tasas de interés o ingresos tributarios que pueden requerir ajustes. Emergencias y contingencias, como lo son eventos imprevistos, como desastres naturales, crisis sanitarias y conflictos. Nuevas prioridades,
como lo son el establecimiento o modificaciones de prioridades gubernamentales que implican la reasignación de recursos. Y errores u omisiones, que es la detección de errores u omisiones en el presupuesto original que requieren ajustes. A continuación, mi compañera. Yo soy Ivana Ortiz y yo les voy a hablar sobre el presupuesto reconducido. Vamos a empezar con qué es un presupuesto reconducido o reconducción presupuestaria. Un presupuesto reconducido es un mecanismo que se utiliza en la gestión financiera pública cuando el presupuesto inicialmente aprobado para un ejercicio fiscal determinado resulta insuficiente o necesita ajustarse a nuevas circunstancias. En otras palabras, es una modificación del presupuesto original que permite adaptarlo a las realidades cambiantes. Ahora hablaremos sobre el proceso para realizar las modificaciones presupuestarias y sus tipos. Las modificaciones presupuestarias son ajustes que se realizan al presupuesto aprobado. Esto es para adaptarlo a nuevas circunstancias o necesidades. Este proceso implica una serie de pasos y procedimientos que varían según el país y el nivel de gobierno. Como procesos general para realizar la modificación presupuestaria, en primer lugar tenemos identificación de la necesidad. Se detecta la necesidad de realizar un ajuste del presupuesto, ya sea por cambios en el entorno económico, emergencias, nuevas prioridades o errores en el presupuesto original. En segundo lugar, tenemos la solicitud formal. Esta es la unidad ejecutora que requiere la modificación y esta presenta una solicitud formal al órgano competente, justificando la necesidad del cambio y detallando el monto y la naturaleza de la modificación. Como número 3 tenemos la evaluación de la solicitud. Esta es el órgano competente. Este evalúa la solicitud verificando la justificación y la disponibilidad del recurso. Número 4 tenemos la aprobación o rechazo. Si la solicitud es aprobada, se emite una resolución que autoriza la modificación presupuestaria. En caso contrario, se comunica la negatividad y se indican las razones. Como número 5 tenemos la formación de la modificación. Esta se realizan los ajustes correspondientes en los registros contables y presupuestarios. Como número 6 tenemos la comunicación y las unidades ejecutoras. Esta se comunica la modificación a las unidades ejecutoras involucradas para que procedan a su ejecución. Como tipos de modificaciones presupuestarias tenemos el crédito adicional. Este es el aumento de créditos presupuestarios para financiar nuevos gastos o incrementar los existentes. También están los traspasos de crédito, que son transferencias de recursos de una partida presupuestaria a otra dentro del mismo organismo. Esto puede ocurrir cuando un proyecto se ejecuta más rápido de lo previsto. También tenemos las supresiones de crédito. Esta es la eliminación de partidas presupuestarias que ya no son necesarias. También tenemos la rectificación, que esto es correcciones de errores u omisiones en un presupuesto original. Buenas tardes, mi nombre es Eliander González y voy a hablarles sobre cómo se divide el presupuesto. La división del presupuesto puede realizarse de diversas maneras, dependiendo del objetivo que se persiga y del nivel de detalle que se requiera. Algunas de las formas más comunes de dividir el presupuesto podrían ser por naturaleza de gasto, o como entre gastos corrientes, gastos de capital. Los gastos corrientes son aquellos que se destinan al funcionamiento diario de la organización, como salarios, servicios públicos, entre otros. Y los gastos de capital son los que se destinan a la adquisición de activos fijos como terrenos, edificios y maquinaria. Pueden ser por función o por programa, por unidad orgánica. O sea, se asigna el gasto a cada una de las unidades administrativas que conforman la organización, por objetivo, por proyecto, por centro de costo. Entre otras formas de dividir el presupuesto pueden ser también por la fuente de financiamiento. Se clasifica el gasto según la fuente donde provienen los recursos. ¿Qué es el clasificador presupuestario de ingresos y gastos? Esto es como un mapa detallado que nos guía a través del presupuesto de una organización. O sea, es un sistema de códigos y categorías que permite organizar y clasificar de manera sistemática los ingresos y gastos. Esto utiliza una estructura jerárquica de códigos para identificar cada partida presupuestaria. El clasificador presupuestario es una herramienta esencial para la gestión financiera del Estado venezolano.
Sin embargo, su implementación efectiva requiere de un esfuerzo continuo por parte de las autoridades competentes y de la sociedad en general. A través de un clasificador presupuestario bien diseñado y actualizado, se puede lograr una mayor transparencia, eficacia y equidad en las asignaciones de los recursos públicos.